Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la 34ª semana del tiempo ordinario. Es un miércoles 27 de noviembre. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Seguimos con la lectura continuada de este libro extraordinario, llamativo, que es el Apocalipsis. Llegamos al capítulo 15, del que tomaremos los versículos 1 al 4, que dicen así: Yo, Juan, vi en el cielo otro signo grande y maravilloso, 7 ángeles que llevaban 7 plagas, las últimas, pues con ellas se consuma la ira de Dios. Vi una especie de mar de vidrio mezclado con fuego. Los vencedores de la bestia, de su imagen y del número de su nombre, estaban de pie sobre el mar cristalino. Tenían en la mano las cítaras de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién no temerá y no dará gloria a tu nombre? Porque vendrán todas las naciones y se postrarán ante ti, porque tú solo eres santo y tus justas sentencias han quedado manifiestas. Si se dan cuenta, cuando la lectura es de una epístola, ya sea de San Pablo o de San Juan, de alguna de las epístolas llamadas católicas del Nuevo Testamento, comenzamos la lectura litúrgica de la misma con la expresión queridos hermanos, porque se trata, pues, esto de una carta que recibimos como exhortación, como enseñanza del apóstol, y empieza así: queridos hermanos. Cuando estamos leyendo el Apocalipsis siempre comenzamos con la misma expresión: yo, Juan, vi tal cosa, yo, Juan, escuché tal cosa. Juan se presenta como el testigo veraz, que no va a cambiar absolutamente nada en su testimonio, no va a alterar las palabras que recibe, no va a cambiar la visión que tiene. La Iglesia, nuestra Iglesia, es santa y nuestra Iglesia es apostólica. Se basa, se apoya, se cimenta precisamente en el testimonio de los apóstoles. De los apóstoles que convivieron y siguieron a Jesús durante los días de su vida mortal, pero también de aquellos otros apóstoles que dan testimonio de cosas que no vieron en aquellos días de la vida mortal de Jesús, sino que les fueron reveladas más tarde. Es el caso de San Pablo, que no conoció personalmente
a Jesús, pero recibió una revelación de parte de él, se encontró con él, y Juan, que sí fue apóstol de Jesús, sí, como opinamos, y creo que es una buena opinión, es el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, el autor del Apocalipsis. De cualquier forma, ahora en este libro no nos transmite las enseñanzas que él recibió de Jesús durante los días de su seguimiento, sino una enseñanza y una revelación recibida mucho más tarde. Eso sí, con la muerte del último apóstol, que fue Juan precisamente, se cierra la revelación. Ya, por ejemplo, San Clemente, cuya fiesta celebramos hace 5 días, San Clemente Papa, escribe una carta a los Corintios, pero esa carta ya no forma parte del canon del Nuevo Testamento, es decir, de la lista de libros inspirados que componen el Nuevo Testamento. Con la muerte del último apóstol se cierra la revelación. Ya el Señor ha dicho todo lo que quería decir, ha hablado todo, ha mostrado y revelado todo. Podrá haber, a partir de ahora, algunas revelaciones privadas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que o bien son para provecho de una persona concreta y particular, pero no de interés para todos, o bien son pura exhortación a tomarse en serio el Evangelio. Por ejemplo, exhortaciones a convertirse de corazón al Señor, exhortaciones a rezar, exhortaciones a hacer penitencia. Recordemos todo el mensaje, por ejemplo, de Fátima, de las apariciones de Fátima. En nada cambian la revelación divina y nada añaden a la revelación divina. Exhortación a la oración, a la penitencia y a la conversión. Magnífico, ¿ven? Pero es algo muy distinto que esto. Continuamos la lectura del texto, en el cielo otro signo grande y maravilloso. 7 ángeles que llevaban 7 plagas, las últimas, porque con ellas se consuma la ira de Dios. Hay plagas, hay por tanto castigos de Dios, castigos que por una parte para todos son medicinales, porque tratan de llamar la atención, de atraer la atención de todos y moverlos a la conversión. Por otra parte, esos castigos pueden tener como objeto los malos y establecer esa justicia divina. Pero aquí solamente se habla de 7 ángeles, un número perfecto, y llevan 7 plagas. Pero son las últimas. Con ellas se consuma la ira de Dios, porque lo único que afirma la Escritura de Dios es que su misericordia es eterna. Pero nunca se nos dice que su ira sea eterna. Dios no está siempre irritado. De alguna manera, cuando nosotros personalizamos y hacemos como si fuera Dios una persona humana, y le atribuimos sentimientos parecidos a los humanos, en definitiva lo que estamos tratando de describir o mostrar es el rechazo grande de Dios por el pecado, por la conducta del pecador, que se rebela contra él como se rebelaron aquellos ángeles que fueron hechos demonios. Los seres humanos también pueden ser como los ángeles rebeldes, constituidos en demonios, en diablos, en agentes de división, en agentes de dolor y de sufrimiento y de muerte para los hombres. Por tanto, son las últimas plagas las que ve el vidente antes de ese juicio final, antes de que el Hijo del Hombre venga como lo prometió
rodeado precisamente de ángeles sobre las nubes del cielo, a juzgar. Ahora vio también Juan una especie de mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Qué representa ese mar de vidrio? Personalmente yo lo interpreto así. El mar es un símbolo del mundo y por tanto del mal del mundo. Pero este mar es de vidrio, las olas no se mueven, está congelado, todo se detiene, porque se trata de una actuación de Dios. Todo se detiene, porque hemos trascendido ya no un espacio concreto, sino también un tiempo concreto. El mar es de vidrio, y sobre él de pie, es decir, vivos, resucitados, están los que han vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Los que los han rechazado, los que han vencido con el Cordero, son los testigos victoriosos de Cristo, son los mártires, y en sus manos hay cítaras de Dios, cítaras para cantar ese cántico nuevo, el cántico de los redimidos, el cántico de Moisés y del Cordero dirán. Cantan ese cántico de Moisés. ¿Qué es el cántico de Moisés? Pues en el libro del Éxodo se nos relata cómo al cruzar a pie enjuto el Mar Rojo, los israelitas cantaron un cántico, el cántico de la liberación, cántico de acción de gracias, de proclamación de las maravillas de Dios, que de una forma milagrosa les libraba de los enemigos, les daba la libertad, les entregaba una tierra de promisión. Ese cántico de Moisés es solamente una figura, un anuncio del verdadero cántico que cantarían los redimidos por Cristo, los redimidos por la sangre del verdadero y auténtico Cordero Pascual, que no es aquel animalito que se sacrificaba para ser comido, sino que es Cristo el Cordero de Dios, que se sacrifica y también se entrega como alimento de salvación para nosotros en la Eucaristía. Cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, del que obra la verdadera, la definitiva salvación, no ya de Israel, sino de su nuevo y verdadero pueblo. ¿Y qué dice este cántico? Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. La adoración parte de la admiración, del asombro ante la grandeza del poder de Dios, ante la grandeza de la bondad y de la misericordia de Dios. Grandes y admirables son tus obras. Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos. Los caminos de Dios, los designios de Dios que se van plasmando en la historia de los hombres, sus planes, sus formas de llevar adelante sus planes. Esto es verdaderamente justo y verdadero, Rey de los pueblos, no sólo de Israel, redimido por Dios, sino de todos los pueblos, de cualquier raza, lengua o nación, que se han unido en la profesión de una misma fe, en la recepción de un mismo bautismo. ¿Quién no temerá y no dará gloria a tu nombre? Viendo ese inmenso poder, viendo esas maravillas, viendo esa sabiduría, esa justicia, ¿quién no temerá y no dará gloria a tu nombre?
tienen que ser insensatos. Los impíos, los malvados, son siempre insensatos, que no quieren usar del juicio y entendimiento que el mismo Dios les ha dado para alcanzar vida, sino que ellos a sí mismos se condenan. Porque vendrán todas las naciones y se postrarán ante ti. Es el reconocimiento de esa dimensión universal, católica, de la Iglesia, del pueblo de Dios. De todas las naciones el Señor se ha elegido a unos. Hay una predestinación divina. No entendamos esta predestinación en un mal sentido, como si los hombres no tuvieran libertad. Por supuesto que no. Claro que hay libertad. Se salva el que quiera salvarse, se condena el que quiera condenarse y lo elija. Pero Dios conoce esto, conoce la respuesta del hombre a sus planes. Y por eso dice, vendrán todas las naciones, y de todas las naciones se postrarán ante ti. Se postrarán los buenos, los redimidos, para adorar, y se postrarán también los pecadores y los malvados, en total desesperación, pero no podrán hacer otra cosa que doblar la rodilla ante el santo nombre de Dios. Porque en el cielo y en la tierra y hasta en el abismo toda lengua ha de proclamar que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre, y toda rodilla ha de doblarse para venerar al Rey del universo. Todas las naciones se postrarán ante ti, repetimos, porque tú solo eres santo, y tus justas sentencias han quedado manifiestas. Estas son las palabras que nos transmite verdaderamente el vidente Juan acerca de ese cántico de los redimidos, de ese cántico de Moisés y del Cordero que entonan los mártires, los testigos de Cristo que han vencido a la bestia. Humildemente nosotros pedimos gracia para ser contados en este número de los elegidos.
Escuchamos ahora el Santo Evangelio, que es según San Lucas, del capítulo 21, los versículos 12 al 19, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro, y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Este texto del Evangelio complementa de una manera perfecta la lectura del Apocalipsis que acabamos de hacer. Jesús anuncia la persecución final contra su Iglesia. Hay una persecución que va a durar a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Apenas el Señor ha subido al cielo y han recibido los apóstoles el Espíritu Santo, se desatan la persecución en Jerusalén contra los discípulos del Señor. Y esto va a continuar con saña a lo largo de los siglos. Pero también habla el Señor de una persecución final contra su Iglesia. Lo mismo que el Señor, el Maestro, nuestra cabeza, ha sufrido la pasión y la muerte, su cuerpo místico, que es la Iglesia, debe también completar lo que falta a la pasión del Señor. Ha de completar esto que falta a los sufrimientos del Señor. Por eso el discípulo va a ser perseguido, condenado, juzgado, pero ni un solo cabello de vuestra cabeza se perderá. Mis queridos hermanos, que estas palabras del Santo Evangelio nos reconforten, que pongamos toda nuestra esperanza en las palabras del Señor, y que Él os bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.